Esto es Comex Masters. Los mejores, inspirando a los mejores. Comex Masters. Bienvenidos a Comex Masters. Hoy tendremos un programa muy especial. Recientemente se cumplieron 50 años del inicio de los Juegos Olímpicos de México en 1968, el evento deportivo que ponía a México en la mira mundial. Atravesó muchos momentos de tensión previos a su inauguración. El reconocido Mario Moreno Cantinflas fue una pieza clave para suavizar aquel momento de tensión previo a la justa olímpica. Tlatuani Carrera nos presenta la historia en su primera parte. Con la novedad que aquí le traigo esta cosa llena de pelos que parece individuo. Me lo encontré en la zona rosa y como se me hizo sospechoso, lo comencé a interrogar a ver desde qué fecha andan estas fachas. Me dice que es de nacionalidad hippie. Como no conozco ese país, yo creo que ha de ser de Jilotepec. El anuncio era colorido. El más grande cómico de México, uniformado del sargento 777, hacía una invitación a la gran justa deportiva, que por primera vez pisaba Latinoamérica. Estamos en Olimpiadas, vamos a entrarle, como quien dice, a la proyección mundial, donde van a venir de todas partes del mundo. Pero ahí estaba el detalle, chato. No todo el mundo iba a venir a los Olímpicos de México. Y tampoco se cumpliría el ideal de los Juegos, la unión de la humanidad. La fiesta olímpica estaba asfixiada en un mundo que se calentaba con la Guerra Fría y sudaba las miserias del racismo. Todo se transpiraba en el cine de aquellos días. Estamos pasando un momento crucial en que la humanidad se enfrenta ante la misma humanidad. La sátira era rebasada por la realidad. Cantinflas no lo sabía, pero según versiones de la época, su figura fue utilizada como parte de una gran maquinaria diplomática para salvar los Juegos Mexicanos. Meses antes de la inauguración, todo se pintaba como un fracaso, y la causa estaba a 14.500 kilómetros de la Ciudad de México, en Sudáfrica. Así lo describe el historiador Ariel Rodríguez. El apartheid era una medida legal y política que autorizaba al gobierno blanco de Sudáfrica para segregar en grados inimaginables hoy día a la población negra, a la población originaria de Sudáfrica. Vivían en barrios por separado, estudiaban en escuelas por separado y por lo tanto practicaban el deporte por separado. En consecuencia, en 1963, los sudafricanos habían sido expulsados del movimiento deportivo mundial. Pero no se resignaban. Por más de una década, movieron los hilos para suavizar al Comité Olímpico Internacional, principalmente a su presidente Avery Brundage, que tenía un currículum manchado por decisiones contra atletas judíos y de color. El cabildeo rinde frutos. La política del apartheid da un primer golpe el 15 de febrero de 1968. El COI aprueba, por medio de una votación postal, la participación de Sudáfrica en los Juegos de México. La decisión enciende una olla de presión en el comité organizador encabezado por Pedro Ramírez Vázquez. Me contó a mí, cuando se entera Ramírez Vázquez que ha sido receptado Sudáfrica en el Comité Olímpico Internacional, fue con Díaz Ordaz y le preguntó, oiga, ¿qué hacemos? Y Díaz Ordaz le dijo, no sé, pero esos cabrones no entran. El problema empeora cuando 32 países africanos anuncian que no vendrán a los Juegos. Así lo confirma Javier Ramírez Campuzano, hijo del responsable de los Juegos Mexicanos y custodio de su archivo histórico. La mesa está puesta para el desastre. Se empezaron a recibir muchas cartas y telegramas. Senegal, lamentamos sinceramente que tomar esta decisión que no deseábamos. Por haber admitido al Comité Olímpico de Sudáfrica, no asistiremos a los Juegos Olímpicos de México. The National Olympic Committee of Zambia, bajo las circunstancias actuales, no será posible inscribir a nuestro equipo para que participe en los Juegos que se celebrarán en la Ciudad de México. La batalla parece perdida. Se involucra el servicio diplomático mexicano. Es 20 de febrero. Ramírez Vázquez toma la máquina y escribe una carta que se debe entregar en persona a representantes de los países africanos.
Ahí, les reitera su invariable amistad. Una misión mexicana viaja a Brazzaville, capital de la República del Congo, para llegar por sorpresa a la reunión extraordinaria del Consejo Supremo del Deporte Africano. Mi padre envía una misión que está compuesta por el embajador Roberto Casellas, que era responsable de Relaciones Públicas del comité organizador, y por el doctor Eduardo Hey, que era director de protocolo. El Consejo Superior se manifiesta en contra de que vaya una delegación mexicana, diciendo: los mexicanos nada más vienen a querer corrompernos porque lo que quieren es, lo que les interesa son sus juegos y nuestra presencia allí para el lucimiento de ellos. No les importamos. Logran convencer a los países africanos de dos cosas: que no era responsabilidad de México la reaceptación de Sudáfrica, sino responsabilidad del Comité Olímpico Internacional, y dos, que México era damnificado de esa decisión y que por lo tanto iba a hacer todo lo humanamente posible para que Sudáfrica no estuviese en México. México sale del corazón de las tinieblas con la simpatía de los africanos, pero el calendario es inclemente. El COI ratifica la inclusión de los sudafricanos. Y eso obligaba al gobierno de México a girar una invitación a la delegación sudafricana. Hans Westerhoff, secretario general del Comité Olímpico Internacional, escribe al comité organizador, a Pedro Ramírez Vázquez, diciéndole: invita a Sudáfrica. Y llega un telegrama que decía: Sudáfrica acepta asistir a los Juegos de México. Atletas blancos y no blancos, emocionados por participar, esperan su invitación oficial. En el Comité Olímpico Mexicano le dan este telegrama de Sudáfrica a mi padre, y él lo ve y dice: respóndanles que para este tipo de situaciones le escriban al comité organizador, no al Comité Olímpico, y mándenle la respuesta por correo ordinario. Y se gana tiempo. Nadie sabe si es el suficiente. Ya es 29 de febrero. Faltan poco más de 7 meses para los Juegos y todo sigue en riesgo. México se apoya en otras 2 cartas poderosas en la estructura olímpica: el vicepresidente del COI, José de Jesús Clark, y Marta R. Gómez. Ambos, junto a Ramírez Vázquez, vuelan a Chicago. Ahí están las oficinas de Brundage. Ramírez Vázquez tiene claro su argumento. La inclusión sudafricana viola el artículo 1 de la Carta Olímpica, que prohíbe toda discriminación. Y para eso, habrían tenido que votar 2/3 partes de los miembros. Pero se necesitaba algo más. Tal vez, un toque femenino. Cristina Mújica era secretaria de mi papá, era amiga de la familia. Ella finalmente, la suerte la pone enfrente de un señor que era el presidente del Comité Olímpico Internacional y que la lleva a vivir a Chicago con él porque se enamoran. Ella era una pieza clave y que pudo cabildear un poco con él, seguida con las indicaciones que se le daban de México, del general Claudio Flores, de Ramírez Vázquez y de mi papá principalmente. Era un caballo de Troya excelente. Cuenta Ramírez Vázquez que estuvo 3 jornadas completas en Chicago, en una habitación de hotel, en unas oficinas muy estrechas, molestando, presionando, diciéndole todos los inconvenientes de que Sudáfrica estuviera en el Comité Olímpico Internacional. Esther y Marte Gómez tienen el diario de su padre. De puño y letra, reviven aquella noche. Nos separamos a la 1 de hoy, convencidos de que Brundage se negaba a dar paso atrás. Afortunadamente, después de consultar el caso con la almohada, Brundage conviene en que no puede sino aceptar nuestra apelación. México sale con un triunfo que parecía imposible. El expediente Sudáfrica se iba a volver a votar. Estamos, como quien dice, en una gran báscula, con un platillo ocupado por los verdes y con otro platillo ocupado por los colorados. Y ahora llego yo, que soy de peso pluma, como quien dice, y según donde yo me coloque, de ese lado se irá la balanza. Así de importante fue la figura de Cantinflas para la organización de la primera justa olímpica en tierras latinoamericanas. Al volver continuaremos con la historia detrás de los Juegos Olímpicos de México 68. Seguimos en Comex Masters.
Amigos de Comex Masters, estamos de vuelta en este programa especial de los Olímpicos del 68. Pocas personas saben que meses antes de la justa había un grupo de países que buscaban boicotear la participación africana. Una vez más, Cantinflas se convertiría en una carta diplomática importante. ¿Cómo pasó esto? Aquí la segunda parte de esta interesante historia. Marzo del 68. Las imágenes olímpicas están en todos lados. Las calles están llenas de expectativa y los gigantes que albergarán los Juegos ya empiezan a adornar la ciudad. Sin embargo, los países árabes se han unido a la amenaza de boicot africana. Olegario Vázquez Raña era entonces atleta olímpico y hace mucho está en las altas esferas del movimiento deportivo internacional. Recuerda. Fue una etapa de muchísima tensión, porque había la amenaza del boicot, si Sudáfrica asistía a los Juegos. Que íbamos a hacer unos Juegos que no, ni siquiera del tamaño de los centroamericanos. Al mismo tiempo, Cantinflas prepara el estreno de Por mis pistolas. El cómico aún no lo sabe, pero eso lo convierte en una carta diplomática latente del Comité Organizador de México 68 para ganar un voto fundamental de un nombre que no se debe olvidar: Lord Killaney. Él le gustaba mucho el fútbol, más que nada le gustaba ver mucho. Y otra cosa que le gustaba muchísimo era el boxeo. Él era bueno para los trancazos. Con la novedad de que aquí le traigo ese par de rijosos por falsa la autoridad y falsa la moral y falsa todo. Las intensas reuniones con Avery Brundage han dado a México una nueva fecha para dejar fuera a Sudáfrica: 20 de abril en Lausana. Faltan 50 días y el comité organizador tiene una lista con 9 nombres que conforman el Consejo Ejecutivo del COI. Ellos, encabezados por el presidente y partidario de Sudáfrica Brundage, tomarán la decisión. México tiene solo 3 votos y debe ganar por lo menos 3 más. Comienza entonces una nueva misión de convencimiento. El primer objetivo es el italiano Giorgio Di Stefani, presidente de la Federación Internacional de Tenis. El deporte blanco no había sido parte del programa olímpico desde 1924. Entonces el comité organizador le ofrece a Stefani incorporar el tenis como deporte de exhibición, que por cierto se llevó a cabo en Guadalajara, pero siempre y cuando apoyara a México en el sentido de que su voto fuera en favor de excluir a Sudáfrica. Digamos que se acordó eso. México gana un voto. El acuerdo queda a descubierto el 7 de marzo, cuando un sorprendido Brundage informa con molestia al secretario general Westerhoff que México había decidido incluir un torneo de exhibición de tenis. Quedan 43 días para la cita en Lausana y se dan 2 pasos más. Embajadores mexicanos aseguran los votos del libanés Gabriel Gemayel y el pakistaní Sayed Ali. Es muy interesante observar cómo el servicio diplomático mexicano saca toda su experiencia en medio de una crisis que amenazaba el proyecto central del régimen, que eran los Juegos Olímpicos. Faltan 32 días. Sin embargo, una carta del miembro del COI, Marte R. Gómez, no es optimista. Fechado el 18 de marzo, dice: por la forma como se desarrollan los acontecimientos, dudo que la Comisión Ejecutiva del Comité Olímpico Internacional resuelva en definitiva sobre nuestra instancia. Encabezados por la Unión Soviética, los países comunistas amenazan con retirarse. Se necesita un héroe, y no tan anónimo. 777. Al sones de... Como siempre, Cantinflas es el protagonista de la película. Su coestelar es el vicepresidente del COI, Lord Killaney. El COI envía una comisión a Sudáfrica, la cual determina que Sudáfrica sí debe asistir a los Juegos. Esa comisión había sido encabezada por Killaney. Eso convierte su voto en uno de los objetivos principales de la operación. El 19 de marzo, Marte R. Gómez escribe un informe muy detallado. Esta carta tuvo el propósito de informarle también a Ramírez Vázquez las características de Lord Killaney,
desde dónde era originario, dónde había estudiado, cuáles eran sus actividades, cuáles eran sus gustos, cuáles eran sus preferencias, que tiene un punto débil aparentemente y que tiene que ver con la producción cinematográfica en el mundo. Kilanin había producido varias películas para la Columbia y en el 68 era representante de esa casa productora en su filial europea, Pathé Cinema. Ahí Lord Kilanin había ya manifestado su interés en hacer la película de los Juegos Olímpicos. Era información valiosa para una crisis, pero en la carta de Gómez había también cierto pesimismo. Decía, no me pareció dispuesto a que se ejercieran sobre él las influencias gubernamentales o privadas que yo discretamente había tratado de movilizar. Mi papá le recuerda a Ramírez Vázquez que don Rómulo Farrell Jr. era el cónsul honorario y que precisamente por su postura diplomática en ese país él podría ser un punto de conexión con Lord Kilanin para obtener los beneficios que México pretendía. El 30 de marzo, Kilanin envía una carta al presidente del Comité Sudafricano con copia a Brundage para decir que está recibiendo fuertes presiones legales de la Ciudad de México. Sin embargo, el hilo cinematográfico acercaba a Cantinflas con Kilanin. Está documentado que el Gran Mimo tuvo diferencias con su empresa distribuidora en los años 50 y 60. Y es un hecho también que Por mis pistolas se estrenaría en agosto sin el sello de Columbia. La negociación final está perdida en los archivos de la historia, pero vuelve a la luz según la contó su artífice, Pedro Ramírez Vázquez. La manera de persuadirlo, y por lo que mi padre me platicó, habla con Emilio Rabasa, que era director del Banco Cinematográfico. Este a su vez habla a Los Ángeles, a la Columbia, y les dice, les ofrecemos la película oficial de los Juegos Olímpicos de México, y además les ofrecemos, porque al parecer la Columbia tenía alguna diferencia con Cantinflas, y les ofrecemos interceder para arreglar las diferencias que tienen con Cantinflas, pero ustedes nos tienen que ayudar a que su representante, a que Lord Kilanin en Irlanda, cambie el sentido de su voto en favor de que se excluya a Sudáfrica. Solamente porque un frívolo embajador haya votado o lo hayan hecho votar en un sentido o en otro. El voto de Kilanin está ahora en suspenso. México ha empezado a emparejar la votación y parece que el cómico ha arreglado sus problemas con Columbia, que empezará a distribuir Por mis pistolas en diciembre de aquel 68. El boicot africano fue un duro obstáculo para los Juegos Olímpicos del 68. Al volver a Comex Masters continuaremos con la tercera parte de esta historia deportiva que tuvo como actor principal a un ícono del cine mexicano. Hola, ¿qué tal? Mi nombre es Rubén. Lo que puedo opinar respecto a los Juegos Olímpicos de México 68, pues es la transmisión en televisión a color. Una ceremonia en el estadio de Seúl bastante vistosa. Y pues bueno, México ganó 2-0 a España. Es lo mejor que les puedo decir. Ya 50 años de estos Juegos Olímpicos. Aquí tuvimos la voz del aficionado máster de la semana. Recuerden seguir enviando sus opiniones para ser parte del debate en Comex Masters. Acompáñenos a ver cómo terminó la historia entre el comité organizador y el Comité Olímpico en el 68. Es abril de 1968. México se acerca a su cita para expulsar a Sudáfrica de los Juegos, con 6 votos asegurados. A un mundo revuelto se le suma el asesinato de Martin Luther King. Lo que significa una ola de amotinamientos por motivos raciales en más de 200 ciudades estadounidenses. Eso dejó sin cartas a los partidarios de Sudáfrica en el Comité Olímpico Internacional. Los atletas afroamericanos de Estados Unidos se suman a la protesta antisudafricana. El mapa del boicot ilumina casi la mitad del mundo. Pedro Ramírez Vázquez sabe que es buen momento para buscar evidencia contra los racistas. México se apoya en esta moción Clark
y envía al periodista Jorge Saldaña a recabar toda la información posible de Sudáfrica y de la situación del deporte allá. Jimena Saldaña es vicepresidenta del Comité Olímpico Mexicano. 5 décadas después, se siente orgullosa del papel que jugó su padre para salvar aquellos Juegos. Porque nos decía que llega a Johannesburgo a firmar este documental y a hacer esta investigación periodística, y él llega al hotel que le habían ya reservado y pagado y no lo admiten, ¿no? Le dicen, pues es que este hotel es para blancos. Adjunta una descripción detallada. 11 de abril de 1968. Señor arquitecto, algunas observaciones que sí pueden ser interesantes. La discriminación es completa y el apartheid es solo un nombre legal para ejercer un dominio absoluto y total sobre 13,5 millones de negros. Están perfectamente separados y no tienen los blancos ninguna intención de practicar algún deporte juntos. Los principales y mejor acondicionados estadios son exclusivamente para blancos. En el de Krugersdorp, a 25 kilómetros de Johannesburgo, durante la competencia donde Nash igualó el récord mundial de 100 metros, no hubo negros entre el público y solo los que hacían el aseo del estadio y los que quitaban los obstáculos eran africanos de color. La invitación que México debe enviar a Sudáfrica está impresa y el COI exige llegue a su destino. Oye, pero ¿por qué no nos han entregado la invitación? Pues no se equivocó el correo, pero ya se las vamos a mandar. Y así le fuimos dando alegre. Cuando faltan 2 días para la votación, Brundage visita Sudáfrica y extiende una invitación personal. 20 de abril, México enfrenta el día del juicio final para sus Juegos. Era noticia mundial, tenía 6 votos a favor y 3 en contra. Cuenta Roberto Casellas que al momento de estar en la sede del Comité Olímpico Internacional, los periodistas no los dejaban un solo momento, salían por un café, salían al baño y los abordaban, habían tomado los jardines del Comité Olímpico Internacional. Aunque al final, en un comunicado de 94 palabras, Brundage da la resolución. Sudáfrica queda fuera por decisión unánime de los Juegos del 68. México le ganó al COI, pero el que más se vio beneficiado fue el COI. Un telegrama llega con las buenas noticias. De que no es conveniente que un equipo de Sudáfrica participe en los Juegos de la 19ª Olimpiada. Tómense otra a nuestra salud. Al final, el voto de Lord Killanin fue por la exclusión a Sudáfrica. Yo creo que esto fue una decisión muy buena y muy firme del Comité Olímpico Internacional para que todo el mundo pudiera asistir a los Juegos de México. Siempre quedará en los registros que el vicepresidente del COI, el representante europeo de la Columbia Pictures, Killanin, cambió de opinión y que en su vuelta de tuerca tuvo que ver una negociación del gobierno mexicano, en la que se utilizó a Mario Moreno Cantinflas como moneda de cambio para resolver un problema cinematográfico. Y ahí está el otro detalle. La invitación, grabada con el nombre de Sudáfrica, nunca fue enviada. A partir de México 68, el COI cambia la Carta Olímpica y dice que quien invita a los Juegos y quien gira las invitaciones es el Comité Olímpico Internacional, no el comité organizador. ¿Qué no se da usted cuenta de que estamos en vísperas de las Olimpiadas y que van a venir de países importantes? Cantinflas grabó gratuitamente 4 comerciales de los Juegos que aparecieron en televisión y salas de cine. Y según un documento, el cómico se comprometió con el comité organizador a hacer una película para mostrar México. Me trata de cohechar, me ofrecía estas flores. Eso no es cohecho, señor. Pues entonces es romance, que es peor. Una larga escalera se ha tenido que subir para llegar hasta aquí, Teotihuacán. El fuego nuevo es también olímpico. La música del 68 sonó durante mucho tiempo más. Y estuvimos ahí en la inauguración con los Juegos Olímpicos, un éxito extraordinario. A él lo saludaba todo el mundo y todo. Era muy, muy bonito. Hubo banderas de todo el mundo y los récords fueron como flores en verano. Se recuerdan imágenes con soviéticos memorables, con marcas imposibles y con africanos inolvidables. 2 hombres protestaron contra el racismo, el mismo que casi deja vacíos los Juegos de México. Al final, nunca se olvidarán, y tampoco la colaboración de uno de sus hombres de época,
el embajador Cantinflas. Es así como llegamos al final el día de hoy de esta edición de Comex Masters. Como de costumbre, un excelente trabajo periodístico por parte de Tlatuani Carrera. Muchas gracias por acompañarnos el día de hoy y hasta el lunes de la próxima semana.